pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Y tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Y cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Y cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, y no tengo a dónde ir, y no tengo a dónde ir. Si despreciaré mi corazón, la santa gracia que me salvó, y no tengo a dónde ir, y no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sí
Yo quiero estar, yo quiero estar, y de tu presencia no me quiero alejar. Y cerca de ti, y yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Y cerca de ti, Jesús, y yo quiero estar, y de tu presencia no me quiero alejar. 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 Buenos días, hermanos. Agradecemos a Dios porque en este día, el Día del Señor, nosotros podamos estar conectados a través de esta transmisión, cada uno en el hogar donde Dios le permite estar y juntos aprender un poco más, porque tenemos la oportunidad. Así que le damos la bienvenida y vamos a orar, a pedir la dirección de Dios en este tiempo. Señor Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de respirar, de poder contemplar un día más de vida y de saber, Señor, que tus propósitos para nuestra vida, Señor, en este tiempo son para que nosotros rindamos más nuestra voluntad a ti y a través de tu preciosa palabra podamos aprender y acercarnos a ti. Aquí estamos delante de ti, nos acercamos con un corazón agradecido, reconociendo que de ti vienen todas las cosas, que tú mereces toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Hemos tenido, Señor, una semana de enseñanza. Podríamos tener mucho más tiempo porque tu palabra es infinita, pero Señor, hemos aprendido, hemos tenido un nuevo nivel, un nuevo vislumbre de nuestra gratitud hacia ti. Permítenos, Señor, tener esa gratitud, esa alabanza que tú te mereces. Nos presentamos delante de ti a través de los méritos de Jesucristo. Venimos a la cruz del Calvario, venimos a la fuente, Señor, del lavacro para poder lavar nuestras manos, nuestros pies y de esa manera, Señor, acercarnos al lugar donde podemos ministrar tu sangre sobre nuestras vidas. Señor, aquí están nuestras manos, aquí está nuestra boca, aquí está nuestro corazón, aquí están nuestros pensamientos, aquí está todo lo que somos. Señor, ven a limpiar, ven a poner de tu porción en nosotros, de la naturaleza de tu nombre, Señor, en nuestras manos, en nuestros pies. Lávanos de todo rechazo, Señor. Permite que en este tiempo en el que nos acerquemos a ti, seas tú en nosotros. Por la sangre de Jesucristo que derramaste en la cruz del Calvario, limpia nuestros pensamientos, Señor. Quita todo obstáculo. Ven, Señor, a darnos el poder de ser limpios delante de tu presencia. Te damos gracias, Padre, por cada una de las heridas que tú llevaste en la cruz por nosotros. Permítanos refugiarnos ahí, permítanos encontrar nuestro lugar. No importa cuál sea nuestra falta, no importa, Señor, que estemos pasando, por donde, Señor, las circunstancias de la vida nos estén llevando, porque al final tú tienes un propósito eterno para nosotros. Y en este día, Señor, queremos que tu sangre preciosa nos limpie, quite todo mal pensamiento, Señor, cualquier cosa que sea un obstáculo para que en este día, en esta transmisión, tu palabra pueda ser expresada. Nosotros ahí donde nos encontremos podamos ser limpios y nuestros oídos, Señor, ser santificados para que podamos recibir y podamos ser instruidos, Señor. Pero no solamente escuchar, sino también poner por obra. Convéncenos tú, conquista nuestra voluntad, Señor. Transfórmanos a tu imagen y a tu semejanza. Ayúdanos a entender, Padre, que tenemos las herramientas para ese proceso de transformación. Límpianos, perdónanos, Señor, porque somos faltos delante de tu presencia. Amado Señor, queremos tu presencia en nosotros. Lo único que anhelamos eres tú, Padre. Tú eres nuestra primera y única necesidad en esta tierra antes que cualquier otra cosa. Señor, tú eres nuestra necesidad. Permítenos verte, permítenos tenerte, Señor, porque
Nada puede saciar el corazón, nadie ni nada, Señor, puede llenar el vacío que hay en nuestros corazones. Aquí estamos, Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros y que tu gloria descienda, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, nos toque, podamos, Señor, orar, podamos interceder, podamos tener, Señor, esas lenguas del Espíritu Santo, podamos buscar tu rostro, Señor, hoy que tenemos vida, hoy que el aliento de vida, Señor, está en nosotros. Permítenos ser reales y sinceros contigo. Amado Señor, ven y envuélvenos con la naturaleza de tu nombre. Que la fragancia de tu nombre, Señor, descienda sobre cada uno de nosotros ahí donde nos encontremos. Amado Señor, que tu nombre, que es sobre todo nombre, venga a poner la paz, venga a poner, Señor, la redención en nuestras vidas. Queremos estar atentos, queremos estar apercibidos, Padre, el tiempo es corto. Los días, Señor, se nos están terminando. Padre, que tú seas glorificado en este tiempo. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de abrir tu palabra, de estar en comunión contigo. Tú eres un Dios omnipresente, estás con nosotros en este lugar, pero también estás con cada uno de mis hermanos, Señor. Venimos a dejar nuestras cargas en tus manos, cualquiera que sea. Señor Dios, hemos aprendido que tú eres el que llevas nuestras cargas, tú eres el que soporta, Señor, y pones en nosotros esa fortaleza que necesitamos, Padre, para vivir cada una de las circunstancias que estamos pasando por amor de tu nombre. Glorifícate sobre cada vida, sobre cada varón, sobre cada mujer, sobre cada niño, sobre cada joven, sobre cada uno de los que estamos en esta transmisión, Padre, sobre tu iglesia. Amado Señor, sobre todos aquellos que están enfermos físicamente, Señor, en este tiempo de pandemia, en este tiempo, Señor, que algunos nos hemos contagiado. Tú sabes cómo están los cuerpos que nos prestas, porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, pero a ti los ponemos en tus manos, los dejamos, Señor. Tú restaura, tú da la vida, tú, Señor, vivifica aquello que ha sido dañado por causa de este virus, pero también aquellos de nuestros hermanos que están enfermos, postrados en cama, que tienen algún malestar. Tú conoces, Señor, nos estás llevando a un punto de darte gracias por todas y cada una de las cosas, de las situaciones que estamos pasando. Ponemos pues este tiempo y la vida de tu iglesia, de cada hermano, de cada familia, la condición espiritual, la condición moral, Señor, la condición en la que cada uno se encuentra, en la condición económica. Tú conoces, Señor, por dónde estamos caminando, pero aquí estamos. Queremos bendecirte, queremos honrarte, queremos glorificarte y queremos, Señor, declarar que tú eres justo, que tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, hasta este día se ha extendido con nosotros. Queremos entender la razón a través de tu palabra, por lo cual seguimos aquí en esta tierra. Aquellos que están sufriendo por causa de la enfermedad, cualquiera que sea la enfermedad, Rabashanda Bahaya, Señor, por amor de tu nombre, Padre, di la palabra y restaura, Señor, y danos la victoria. Pon en nuestra boca palabras de gratitud, pon en nuestros labios, en nuestros corazones, Señor, en medio del desaliento, en medio, Señor, de la prueba. Pon en nosotros, Padre, la alabanza que tú mereces, Señor, y que un día por la eternidad esta alabanza, Señor, podrá ser manifestada y podrá declarar, y otros y otras creaciones que no te conocen podrán saber cómo nos has redimido, cómo nos has dado la victoria en estos tiempos aquí en esta tierra. Señor, creemos en tu palabra. Por amor de tu nombre, ven en este día. Toca las mentes y los corazones, y gracias por esta oportunidad que nos das. A través de Jesucristo te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por estar aquí conectados. Agradecemos y bueno, vamos a comenzar, si Dios nos permite. Hemos terminado un tiempo de estudios sobre la transformación del creyente. Tuvimos alrededor de 12 lecciones y aprendimos cómo es un proceso por el cual usted y yo necesitamos continuar hasta el día que el Señor nos lleve de esta tierra. Ese proceso no va a terminar como la metamorfosis que se lleva a cabo en una mariposa, y precisamente para convertirse en ello pasa por diferentes circunstancias y procesos. Tenemos las herramientas, la sangre del Señor Jesucristo, el fuego del Espíritu Santo y la naturaleza del nombre en nosotros. Así que es un proceso de cada día, es un trabajo hormiga. Bueno, todo eso lo tenemos almacenado en los videos anteriores. Agradecemos por las personas que nos apoyaron con este tema, Diana, Sabdiel,
Y bueno, tendremos un nuevo tema y vamos a introducirlo, que es el tema de las 16 mentes del hombre. Y gracias a Dios porque este es un tema demasiado amplio como todos los temas que hay en la palabra de Dios. Les he dicho una y otra vez que la palabra de Dios es infinita. Aún en la eternidad habremos de tener conocimiento más de estos temas, pero Dios en su misericordia a través de la líder internacional que nos prestó, nuestra hermana Hicks, que está en casa con Dios también ya, pues Dios le dio a ella la revelación de estos temas y que uno se queda con el ojo cuadrado, uno se queda con la mente en otro lado, pero sabemos, hermanos, que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Y bueno, hemos comenzado ya y vamos a ir a nuestro tema, precisamente a la pequeña introducción, porque después de ahí habrá otros hermanos de la iglesia que nos estarán apoyando. Así que le pedimos que se conecte, hermanos. Estos tiempos son para nosotros como iglesia. No hemos estado presenciales, sabemos que todavía están los contagios muy altos. Puebla vuelve a tener otro semáforo, ya no estamos en verde. Créanme que han sido tiempos difíciles, pero hermanos, de verdad, cuando nosotros deseamos de Dios, esta es la prueba más grande, cuando ya no estamos con otro hermano, gozándonos en la casa de Dios, pero sabemos que tenemos un mismo espíritu, nosotros aquí, ustedes en casa, y cada uno estamos haciendo iglesia de esta manera. Y bueno, voy a comenzar en esta parte de este tema para hacer la introducción. En el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron criados. Es importante entender y llegar al conocimiento de la palabra de Dios, cómo es que nosotros y todas las generaciones que vienen a partir de nuestros primeros padres, Adán, varón y varona, fueron hechos de Dios para nosotros. Dios nos creó, no nacimos de una evolución, no venimos de ningún otro aspecto. La Biblia es muy clara y ese es un tema también aparte, pero para que nosotros comprendamos este tema de las 16 mentes, nos debe quedar claro que nosotros somos creación de Dios y que las generaciones atrás de nosotros, desde la primera que fue Adán y Eva, bueno, fueron creadas por Dios, fueron hechas. Y para ello voy a regresar al capítulo 2 del mismo Génesis, capítulo 1, versículo 26, tenemos ahí nuestra diapositiva, en Génesis 1, 26 y 27. Y quiero que notemos estos dos aspectos que de alguna manera también lo tocó Sabdiel en la primera lección de la transformación del ser humano. Si usted estuvo en esa clase, bueno, él nos enseñó cómo también la Biblia dice que somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, lo mismo que dice esta cita y la que acabamos de leer de Génesis 5 del 1 al 2. Y esta porción de la escritura ahí está muy claro. Sabemos que la Biblia fue escrita en hebreo, entonces para nosotros solamente la traducción es una palabra que aparece ahí, por ejemplo, en Génesis 1:26, donde dice, y dijo Dios, hagamos. Sabemos que hagamos es una palabra plural y está involucrando no solamente a una sola persona, sino a más de una. Y hemos aprendido cómo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo dijeron esta frase, hagamos. Somos hechos por el Padre, por el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Los tres hermanos actuaron, decidieron, la mente de Dios decidió formarle a usted y a mí y a las generaciones pasadas. Es bueno saber entonces que no venimos de la nada, venimos de un Dios que pensó en crearnos, pensó traernos a la vida. Y luego esta porción dice, hagamos pues al hombre a nuestra imagen. Para nosotros la palabra imagen solamente aparece como tal, imagen, pero es una palabra que en hebreo se escribe como lo vemos en nuestra balanza. En un lado de ella dice teselem y que esta palabra significa apariencia, figura. Entonces se traduce como la apariencia de una cruz. Si nosotros extendemos nuestros brazos, realmente nuestra imagen da esa figura, una cruz. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen. Entonces quiere decir que el Señor Dios, nuestro Padre, el Verbo y el Espíritu Santo tienen esa imagen. ¿Por qué? Porque es la imagen de la cruz. Y gracias a Dios porque con eso nosotros hemos aprendido que ahí fue donde Jesucristo fue crucificado y ahí nosotros podemos ir, podemos acercarnos a ese lugar para llevar nuestros males y confesar nuestros pecados. Entonces, el hombre, usted y yo en nuestras generaciones pasadas tenemos la imagen. No hay otras generaciones, otras creaciones que pudiéramos decir que tuvieron o tienen esta bendición.
es a partir de nosotros, de estas generaciones donde Dios y de esta creación donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, la imagen externa, por decirlo así, es una forma de una cruz. Y luego el versículo que sigue, el mismo versículo, perdón, dice, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y la palabra semejanza en el otro lado de la balanza es una palabra que en hebreo es demud, que significa parecido, significa forma, aspecto, asemejarse. Y tiene que ver con la parte interna. Si la imagen es lo externo, lo que vemos y al extender nuestros brazos se forma la cruz, la semejanza es lo interno. Somos hechos en esto que la palabra de Dios dice que somos cuerpo, alma y espíritu, con una voluntad, con un corazón, porque esa es la semejanza de Dios. Eso es lo que Dios tiene y es lo interno, con lo cual nosotros podemos expresar a través de la vista, a través del tacto, nuestros 5 sentidos, pero proviene del eje que mueve toda esta rueda y que es nuestra voluntad. Dios nos hizo, Dios tiene voluntad, hermanos. Claro que Él tiene voluntad, entonces es la parte interna y también tiene que ver con esa semejanza de la naturaleza de Dios. Por nosotros la naturaleza es triple, cuerpo, alma, espíritu, ciertamente, pero también tiene que ver con la naturaleza de Dios, lo interno que Dios es. Entonces, demos gracias a Dios por tener la imagen, por tener la semejanza, que se corrompió, sí, que ha sido redimida por causa de Jesús en la cruz del Calvario, gracias a Dios, porque ahora tenemos un trabajo en Dios. Él va a restaurar toda esa imagen, toda esa semejanza que ha quedado corrompida por causa del pecado, y es por eso que necesitamos estudiar. Necesitamos aprender este tema de las 16 mentes. Vamos a nuestra siguiente diapositiva donde podemos ver qué tan grande es la creación de Dios y usted y yo somos esa creación. El ser humano, con un cuerpo, con un alma, con un espíritu, con capacidad. Y bueno, para ello tenemos esta ilustración muy comparativa en un sentido porque podemos ver que en nada se parecen hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el ser humano es único, somos hermanos, la corona de la creación, somos una bendición, somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, o sea, somos algo de Dios, un regalo que Dios nos da, somos la bendición o somos una bendición, hermanos, por eso es que Dios nos pide buscarle, Dios nos pide acercarnos a Él, porque Él quiere restaurar esa imagen, restaurar esa semejanza. Y decíamos, somos tan especiales que estamos estructurados de una manera interesante, de una manera que la ciencia ha buscado y ha llegado hasta ciertos puntos para encontrar el ser del hombre en el sentido que está hecho, que está formado desde su estructura física, donde encontramos pulmones, riñón, hígados, intestinos, páncreas, estómago y todo lo que tenemos por dentro. Pero hay algo con lo cual todo eso se mueve y tiene que ver con nuestro cerebro. Ustedes ahí en la imagen que traté de poner, ejemplificar el ser humano en su estructura física, que tiene que ver con cada parte de nuestro cuerpo, como lo vemos ahí, está comandado, está dirigido por algo que tenemos en la cabeza que se llama cerebro y que comparado con la tecnología al día de hoy, vemos al lado una computadora, no tiene comparación. Si nosotros entendemos en una dimensión todas las aplicaciones, los programas que tiene una computadora que alguien creó, que alguien hizo, que alguien le dio forma, fue la idea de un ser humano igual que usted y que yo, y que con una capacidad enorme para poder meter ahí música, programas de tal grado que ahí se resuelve mucho de la vida que hoy tenemos comparada con la vida que teníamos antes. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que estos dispositivos que el hombre ha creado tienen tanta ventaja, tanta ayuda, aún así no se puede comparar con el cerebro humano. ¿Por qué? Porque el cerebro humano tiene conexiones internas de tal forma que a través de ese cerebro puede mandar la información o puede mandar la orden a los pulmones, al hígado, al páncreas, al estómago, para que todo por dentro de nosotros funcione. Y es un órgano en nuestro cuerpo de un tamaño no muy grande comparado, por ejemplo, con los pulmones,
comparado con los intestinos. Podemos ver y pudiéramos estudiar dimensiones, capacidades de cada uno de ellos, pero el cerebro en nuestra cabeza tiene un pequeño tamaño, una pequeña forma. Sabemos que tiene un hemisferio norte, un hemisferio sur, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, perdón, no es hemisferio norte, es hemisferio sur, otra vez, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Porque uno de ellos nos va a enseñar lo que es lo analítico y la otra parte de nuestro cerebro nos va a llevar a lo emocional, a lo sentimental. Bueno, con esto en mente nosotros debemos comprender cuán maravillosamente somos hechos, cuánto Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Damos gracias a Dios entonces por tener dentro de nuestra cabeza este cerebro con sus dos hemisferios para que puedan mandar la orden a todo nuestro cuerpo. Y es ahí donde nosotros vamos a aprender acerca de este tema tan extenso y a la vez tan interesante. Necesitamos saber, hermanos, cómo funcionamos. Así como el ser humano ha estudiado cómo el cerebro tiene sus funciones, todas las conexiones neuronales que hay en él y que tienen que ver con cada órgano interno de nuestro cuerpo, para que haya salud, para que estemos plenos y podamos vivir al 100 en esta vida, porque cuando ya empieza a fallar esta máquina que tenemos en la cabeza llamado cerebro, pues empieza a mal funcionar o a no funcionar todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Entonces, espiritualmente también nosotros necesitamos entender quién es el que da la orden a nuestro cuerpo, espiritualmente hablando. Quién es el que nos lleva por el camino hacia lo correcto y hacia lo incorrecto. Miren, alguien que es muy ilustrativo en la palabra de Dios está en el libro de Job 34. Voy a ir ahí, esta es una sola cita, Job 34, versículo 32. Dice así, Job en medio de todo lo que se estaba justificando, Job le dice a Dios, enséñame tú lo que yo no veo. Enséñame tú lo que yo no veo. Porque hermanos, podemos ver a una computadora cuando se descompone, hay que llevarla a arreglar y probablemente le esté fallando un programa y bueno, hay lugares donde arreglan este tipo de dispositivos o nuestro celular para que funcionen todas las cosas que tiene ahí, todos los programas y las aplicaciones. Por eso Job también estaba diciendo, enséñame tú lo que yo no veo. Si en lo natural alguien que deja de funcionarle su dispositivo, su computadora, va y la arregla para tener sus tareas, continuar con sus labores, a lo que busca y usa de esa computadora, en el cuerpo, en nuestro ser, Job pasó por muchas circunstancias difíciles, por muchas pruebas, y hasta este capítulo él se había justificado de muchas cosas porque él no veía, no distinguía, él quería seguir con su vida cotidiana, él quería continuar con tantas bendiciones, porque si usted lee la historia de Job, él era riquísimo, era una persona que estaba agradando a Dios, sacrificaba por sus hijos, veía por las viudas, y bueno, era una persona excelente, un excelente cristiano. Pero Dios vino y quería seguir tratando con él y Job de alguna manera se empezó a justificar, empezó a maldecir sus días, empezó a quejarse y hasta este punto entonces él le dice a Dios, enséñame tú lo que no veo. ¿Por qué? Porque hermanos, en este tema de las 16 mentes, la intención de Dios es que Él nos enseñe, que Él nos muestre lo que nosotros no vemos, porque hay alguna parte de nuestro ser espiritual que si en lo natural nuestro cerebro no está sano, no está bien para mandar la información a cada parte de nuestro cuerpo, no sabría cómo vivir los pulmones, no sabrían cómo reaccionar el hígado, no sabría cómo responder el estómago, los intestinos y cada órgano de nuestro cuerpo, porque Dios nos hizo con mucha sabiduría. Entonces, hermanos, ¿cómo poder funcionar en el ámbito espiritual? No debemos estarnos justificando solamente por nuestros actos, por nuestras reacciones, sino cuando nosotros entendemos la situación por la cual Dios nos está enseñando, lo menos que podemos hacer es decirle a Dios, como Job, enséñame tú lo que yo no veo, muéstrame. Y ese es el punto en este tema de las 16 mentes. Esta es la introducción para decirle, somos hechura de Dios, somos su semejanza, somos su imagen.
hemos fallado, hemos pecado, pero Dios está con todo para ayudarnos a restablecer esa imagen y esa semejanza. Y luego entonces poder decirle, muéstrame, muéstrame, porque soy un ser tan capaz, mucho más capaz, hermano, que un dispositivo, que una computadora que vaya, les vuelvo a decir, tiene muchísima ventaja, muchísima ayuda para hoy en estos días. ¿Cuánto más nuestro cuerpo, hermanos? Que fue creado, que fue diseñado por Dios, pero a veces en medio de lo que pasamos, en medio de las circunstancias que vivimos, no alcanzamos a distinguir la dimensión, por qué no está fallando nuestra vida espiritual, por qué no estamos en el lugar donde Dios nos ha llevado a través de la prueba, pero nosotros no hemos llegado al punto donde Dios quiere que lleguemos. ¿Por qué? Porque no vemos, porque no entendemos. Entonces, que nuestra oración sea a través de este estudio de las 16 mentes que vendrán cada domingo en la escuela dominical, podremos decirle con nuestro corazón, Señor, enséñame lo que yo no veo. Porque después de que seamos instruidos, hermanos, después de que una computadora es arreglada con todas sus aplicaciones, qué felicidad, funciona al máximo y le podemos sacar el provecho que sea lo mejor de ello. Cuando nosotros sabemos en Dios y nos ha mostrado, nos ha dado luz, nos ha dado entendimiento cómo funciona nuestro cerebro con el lugar, no solamente como el cerebro como un órgano en nuestro cuerpo, sino como esto que representa las 16 mentes porque viene de nuestros pensamientos. Ahí nacen y ciertamente para nosotros en el español solamente es una palabra, mente, pero en el hebreo tiene muchas traducciones y lo vamos a ir descubriendo a través de cada una de las lecciones que nos van a compartir. Y de esa manera, hermanos, nosotros poder decir, Señor, enséñame lo que yo no veo. Y cuando Dios nos los muestre, entonces podremos saber cómo actuar, saber cómo ir al Señor y pedirle ayuda para que esa parte de nuestra vida, en nuestra mente, sea tan funcional, hermano, que todo nuestro ser esté funcionando. Estamos hablando espiritualmente y claro que lo natural es un ejemplo de lo espiritual. Y la palabra del Señor es clara. Entonces, enséñame, dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Entonces, Dios nos deja ver nuestra mente, nuestro cerebro, en nuestra cabeza, como el motor, como la computadora que conocemos hoy en día, una máquina, pero aún así nuestro cerebro rebasa la máquina, rebasa una computadora, con todas las aplicaciones que una computadora pueda tener y que se van a seguir inventando y que son de mucha ayuda. Bueno, el cerebro humano rebasa, porque les vuelvo a decir, él da la orden y el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, el estómago, y todo lo que tenemos están funcionando gracias a esta computadora que tenemos aquí, que les vuelvo a decir, es mucho más, tiene más aplicaciones, más conexiones neuronales, de tal forma que por eso estamos respirando, por eso estamos y nuestros órganos están reaccionando. Entonces, ¿por qué decimos? Porque lo natural, dice esta porción de la escritura de Romanos 1:20, esto físico que vemos es un ejemplo de lo espiritual. Entonces, no solamente nos vamos a enfocar al cerebro como tal, sino realmente cómo está estructurado ese cerebro espiritualmente hablando, y que la hermana Hicks escribió este tema de las 16 mentes, no por hablar de 16 cerebros, por favor, no podría ser, sino un solo cerebro espiritualmente hablando, funcionando de 16 maneras. Y para ello, pues bueno, decimos los mecanismos que la mente humana entonces tiene. Aquí donde se generan todos nuestros pensamientos, ahí, hermanos, donde nosotros necesitamos entender cómo funcionamos para poder entonces ir al Señor y pedir ayuda, arrepentirnos si es necesario las veces, más bien que sea necesaria, porque siempre va a ser necesario darnos cuenta cómo son estos mecanismos, como dos engranes, hermanos, dos ruedas que se están uniendo de tal forma que no hay imperfección en ello. Así como el cerebro humano no la tiene con sus conexiones neuronales, tampoco en lo espiritual. Esos mecanismos vienen de una sola mente, que es la mente humana. ¿No se les hace increíble que Dios nos haya creado así? Que seamos la imagen y que seamos la semejanza de Él, y que dentro de esto tengamos un cerebro físico para poder entender nuestra mente, nuestro cerebro espiritual. Gracias a Dios por ellos, porque en 1 Corintios 2:16 dice,
Hablando de las 16 mentes, podemos visualizar ahí el ejemplo de este mecanismo o de estas 16 capacidades. Primera de Corintios 2:16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, para que nosotros funcionemos y seamos el cristiano honesto, real en estos días, tenemos que entender cuáles son esos 16 mecanismos o capacidades. Bueno, aquí tenemos solamente como una forma ilustrativa dos aspectos, que es una naranja o partida a la mitad. Usted y yo conocemos, decíamos que de lo visible, perdón, que es lo que conocemos, Dios nos enseña lo invisible. Y en este caso hay una naranja de las cuales nosotros sabemos y conocemos esta fruta, que partida, pues bueno, dice, es como tener una naranja de 16 gajos. No quiere decir que las naranjas todas tengan 16 gajos. Para empezar, si usted cuenta esos que tiene esta naranja o esta ilustración, no tiene 16 gajos, pero es da la idea. Para poder entender, una sola mente no es 16 mentes, sino una mente con 16 mecanismos o 16 capacidades, solo que este tema se llama 16 mentes porque así como los gajos de una naranja se contienen en una sola naranja, de la misma forma esa mente con 16 capacidades o mecanismos. También viene el ejemplo del conjunto del sistema de partes o mecanismos que conforman un automóvil. Ahí traté de ilustrarlo. Y usted verá todas las cosas que contiene un carro, un auto, para que pueda funcionar. De igual manera, la mente humana con sus 16 mecanismos o capacidades, hermanos, están puestos ahí. La hermana los estudió, están en la Biblia, los vamos a estudiar a través de este tiempo en la Escritura y vamos a ver entonces cómo funcionamos y por qué funcionamos así y necesitamos arrepentirnos de las cosas que hacemos mal. Una mente global, una sola cabeza, por decir así, un solo cerebro, un solo mecanismo, pero dividido en 16 o capacidades. ¿Por qué? Porque está compuesta de 16 mentes pequeñas contenidas, por decirlo, en una naranja, podríamos decir, o en un auto, cada una de ellas es una parte. Y la hermana encontró 16 mecanismos o capacidades. Y bueno, luego tenemos ahí de una manera ilustrativa estos 16 mecanismos de la mente del ser humano. Y bueno, ahí encontramos exactamente cada uno de los nombres. No los voy a estudiar ahorita, cada uno de ellos los vamos a estudiar cada domingo en nuestra escuela dominical, desde el principio al final. Así que por favor, le animo a que usted esté al pendiente. Nos interesa, nos debe interesar, porque es la forma en cómo funcionamos, es la forma como funciona la persona que vive con usted. Y hermano, cuando nosotros tenemos entendimiento, como Job le decía al Señor, enséñame tú lo que yo no veo. Y créanme lo que cuando la luz de la palabra venga a nuestros corazones, entonces nosotros vamos a saber qué hacer con ello. Y bueno, es ahí todo el contenido, si pudiera decirse ya una naranja, pero ya con 16 gajos, con 16 mecanismos. Luego entonces vamos a entender que en un principio Dios creó al hombre, el hombre se equivocó, falló y su corazón que era limpio se volvió oscuro, tenebroso, con odio, tinieblas, falta de amor, aborrecimiento, ingratitud. Y después tuvimos la oportunidad, o el ser humano también tuvo la oportunidad a través de los sacrificios en el Antiguo Testamento, ejemplificado por los derramamientos de sangre como un tipo y sombra y figura del derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario en el Nuevo Testamento. Para nosotros hoy en día, la palabra de Dios nos enseña que esa porción oscura que quedó en tinieblas tiene que ver con nuestra vieja naturaleza, nuestro hombre de pecado. Y luego cuando venimos al conocimiento de Cristo, hermanos, hay un corazón nuevo que nace. Yo lo puse ahí ilustrado de color rojo porque tiene que ver con la limpieza que nos da el sacrificio de Jesucristo y la cruz que fue donde Jesús murió para darnos vida. Y entonces podemos contemplar a través de esta ilustración, hablando sobre el tema de las 16 mentes, cómo necesitamos entender, como Job decía, pedirle a Dios, ayúdame a ver lo que yo no veo. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza oscura, tenebrosa, que Dios o Cristo en nosotros tiene que conquistar, tiene que seguir a tal grado, hermano, que quede cubierta toda nuestra naturaleza tenebrosa por el sacrificio de Jesús, el creciendo, dice el apóstol Pablo, que a nosotros, hermanos, nos conviene menguar, hacernos esta naturaleza oscura, tenebrosa, convertirse
y hacerse nada, y a Él, a Cristo, le conviene crecer en mí. Entonces, en este proceso se ven involucradas las 16 mentes o las 16 mecanismos que tenemos en nuestra mente. Y entonces encontramos o vamos a estudiar durante estos tiempos de escuela dominical el orden y la condición pecaminosa de nuestras 16 mentes. Necesitamos primero entender en qué condición nos quedamos después del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara que tenemos 4 mentes o 4 mecanismos de una mente global en el cuerpo, en el alma, en el espíritu y en la voluntad. Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta que el lugar que tienen 8 deben de estar como la cruz es en una posición vertical de autoridad en el lado correcto y 8 deben de estar en una posición horizontal, que es la barra que atraviesa la cruz, de la que se forma la cruz precisamente. Entonces, 8 van a estar en una total sumisión y 8 almas van a estar, 8 mentes o almas, también la palabra de Dios lo dice, almas en algunas traducciones, van a estar en una forma vertical, reinante, gobernante. Pero bueno, entender cómo quedamos después del pecado en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu y voluntad, nos va a darle el entendimiento, hermanos, nos va a dar la luz para que nosotros podamos ir al Señor a arrepentirnos. ¿Por qué? Porque esas mentes que deben de estar postradas, que creen en el lado de nuestra condición pecaminosa, y que decimos que tenemos, que Cristo tiene que conquistar en nuestro corazón también esa naturaleza nueva, va a conquistar la naturaleza vieja de pecado en nosotros, pues es parte de las 16 mentes, es parte de estos 16 mecanismos. Y luego entonces tendremos la oportunidad, después de saber y entender a través de estas lecciones el orden, la condición pecaminosa en la que quedamos, vamos a entender el orden y la condición redimida de las 16 mentes en el cuerpo, en el alma, en el espíritu y en la voluntad. Hermanos, el descubrirnos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios es emocionante, porque entonces podremos decirle, Señor, ya vi, ya me enseñaste, ahora Dios no hay justificación. Les decía, Job se estaba justificando por todo lo que le había pasado y por la forma en que se había comportado, la forma en que había reaccionado ante la situación por la cual Dios vino y le permitió al diablo tocarlo, porque aún el diablo tiene que pedirle permiso a Dios para todo lo que hace. Gracias a Dios por ello, porque sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios y lo que Él haga, decida hacer con nosotros, viene de parte de Él, aun cuando el diablo se atravesara en el camino, el diablo no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Gracias a Dios por eso. Y luego entonces, estas 16 mentes del hombre o mecanismos o 16 capacidades, al aprenderlas, entenderlas, necesitamos ver cómo van a funcionar o cómo están funcionando en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu y en mi voluntad. Vamos a aprender más de esas raíces de muchas de nuestras anomalías y fallas que tenemos como personas. Mucho de ello vamos a llegar a la comprensión a través de la palabra, al estudiar cada una de ellas de una manera muy superflua, pero de alguna forma, aún esa manera tan superflua, tan sencilla, nos va a dar el entendimiento, hermanos. Esa es la idea. Este es un tema que muchas personas se niegan a aprender porque de por sí piensan que es complicado. Yo no sé usted, pero en algún momento yo lo pensé. La hermana, cada ocasión que el Señor le revelaba nuevos temas, nuevas enseñanzas, íbamos a congreso, íbamos a retiros pastorales, en mi caso, y yo decía, esto es demasiado. Pero créanmelo, cuando nosotros comprendemos y aprendemos este tema, vamos a saber desde dónde proceden las cosas para actuar, cómo nos comportamos, por qué estamos tomando las decisiones de la manera que las estamos tomando. Porque este tipo o esa naturaleza de nuestras actitudes, de nuestras reacciones, tendencias, pensamientos, palabras, acciones, van a manifestar el tipo de mente que tenemos. Si es una mente que está en el cuerpo y que está en el lugar correcto, que está en el lugar donde Dios, después de que Él murió en la cruz y ha dado la sangre para redimir nuestras mentes o en nuestros 16 mecanismos contenidos en una mente global, estoy hablando como tenerlas, no piense, por ejemplo, que están de alguna manera es nuestro cerebro. Por otro lado, sí, porque les dije, Romanos dice que todo lo visible es una manifestación de lo invisible, de allá lo que hay en Dios, de lo espiritual. Entonces, se va a manifestar quiénes somos,
qué tipo de pensamiento tenemos, por qué reaccionamos, por qué pensamos, por qué hablamos, por qué tendemos a hacer ciertas cosas. Entonces será interesante, hermanos, poder estudiar este tema. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es tener la mente de Cristo. Dice esta porción que leímos en esta escritura en 1 Corintios 2:16, perdón. Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. ¿Creen que Cristo, cuando estuvo entre nosotros en su forma humana, Jesús, sus actitudes, sus reacciones, las tendencias, los pensamientos que él tenía, las palabras, las acciones que ejecutaba, manifestaban el tipo de mentalidad que tenía? Claro que sí. Y nos cabe decir al 100% con seguridad que él manifestaba el amor de Dios, no tenía pensamientos. Miren, los fariseos, los escribas venían con palabras persuasivas y querían provocarlo. Y sin embargo, él nunca, porque él no tenía una mentalidad, su mente no estaba, su capacidad de Dios en él, él dijo que él venía a hacer la voluntad de su Padre. Quiere decir que todas las capacidades, los mecanismos que Cristo tenía, de esas, en este caso, estas 16 mentes, en nuestro caso como seres humanos que Dios ha puesto en nosotros, van a reflejar qué tipo de mente tenemos, qué tipo de personas somos. Y hermanos, cuando Dios nos permita a través de la luz que envía, a través de estos temas, entender y comprender, habremos entonces de trabajar sobre el tema y habremos de ir al Señor pidiéndole que corrija nuestras actitudes, que corrija nuestras tendencias, nuestras reacciones, que corrija nuestros pensamientos, que corrija nuestras palabras y que corrija nuestras acciones. ¿Por qué? Porque eso manifiesta qué tipo de mente hay en nosotros y que nuestra oración sea, como el apóstol Pablo dijo en esta porción, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es una pequeña introducción, pero creo que al final la intención es de que usted y yo le digamos al Señor, enséñame a ver lo que no veo a través de este tema que va a comenzar. Y la otra, Señor, quiero también expresar como Pablo, yo quiero tener tu mente. Señor, no reacciono bien ante las circunstancias, no pienso, no digo, mis palabras reflejan qué tipo de mente tengo, qué tipo de pensamiento sale de mi corazón. Entonces, el Señor Jesús quiere que tengamos su mente, una mente limpia, una mente perfecta. Hermanos, ¿quién de nosotros no quiere que todo su cuerpo funcione al 100? Que el cerebro esté mandando la información. Miren que hay ciertas enfermedades que yo pude experimentar, no en el cuerpo, porque gracias a Dios no he tenido ese problema más que el COVID, con lo cual nos contagiamos, pero por ejemplo el Alzheimer o problemas del cerebro, y es increíble cuando tú vas descubriendo y en lo natural tú te das cuenta cómo el cerebro tiene una capacidad y es increíble entender y saber cómo fue que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Cómo no se puede comparar con ninguna computadora que el ser humano cree, por más que le meta, por más programas y aplicaciones que se hagan para facilitar las tareas y los trabajos de la vida del ser humano. Hermanos, nuestro cerebro es es único y viene de una creación que es Dios mismo. Y les hablaba, hay enfermedades como el Alzheimer, que vienen a dañar las conexiones neurológicas y entonces toda la orden que el cerebro debiera mandar empieza a fallar porque el lado izquierdo, el hemisferio derecho, izquierdo, tienen órdenes sobre ciertos órganos de nuestro cuerpo para pensar, para razonar, para tener emociones, para tener sentimientos. Somos maravillosamente hechos. Por lo tanto, nos conviene, si tenemos un cerebro de ese tamaño, pues nuestros pensamientos, nuestra mente debe de ser de un tamaño como la mente de Cristo. ¿Y de dónde sale la mente de Cristo? De este libro que es la Biblia. Aquí está, hermano, los pensamientos de Dios. Si queremos saber cómo comportarnos, aquí está, pero vamos a tener tiempos para estudiar estos 16 mecanismos. Así que le invito a que le demos gracias a Dios y que pongamos este tiempo y cada uno de los expositores que Dios usará para compartirnos estos temas, que los use para que el Señor pueda traer luz a nuestro entendimiento. Y usted, hermano, haga un compromiso con usted mismo, no con nadie más.
con usted mismo, porque nos conviene tener la mente de Cristo, más en estos días, saber cómo el Señor piensa a través de su palabra sobre la mente las 4 mentes en nuestro cuerpo, en nuestra voluntad, en nuestro espíritu y en nuestra alma. Demos gracias a Dios por esta introducción a este tema. Padre, te damos gracias por saber que somos hechos a la imagen y a la semejanza tuya. Amado Señor, que a través de este tema de los 16 mecanismos de nuestra mente, como una mente global, podamos ver a través de tu palabra, llegue el entendimiento sobre esas mentes de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestra voluntad. De tal forma, Señor, que la forma en que reaccionemos, la forma en que pensemos, actuemos y hablemos, Señor, venga de una mente como la tuya. Ayúdanos, Señor, a entender este tema. Pon interés en nuestros corazones, porque, Señor, estamos preparándonos para irnos a casa contigo. Bendice, pues, el corazón y la vida de cada uno de los que hemos escuchado tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar en esta mañana con nuestro tiempo de transmisión, buscando el rostro del Señor. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo. Hoy vives y llevo mi canto, tu historia, porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, siendo tú el rey de la gloria. Moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo mi canto, tu historia, En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé.
cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Gracias a Dios, hermanos, por estar unidos a través de esta transmisión, alabando y bendiciendo a Dios en una dimensión que hemos aprendido de cada día, de darle gracias, de glorificarlo, de bendecirlo. Y bueno, llegó el tiempo de orar por las ofrendas y los diezmos que usted deposita a la casa de Dios. Este versículo en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7 dice así: Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Al estarlo leyendo, yo entendí un vislumbre de un rayo de luz a través de este versículo, porque dice el que siembra, viene la palabra sembrar. Tuve el privilegio de ser alguien de provincia y ver a mis padres en su tiempo arar la tierra, sembrar. Y nunca se me olvida cuando empezaban las lluvias, entonces se sembraba por temporal, porque era cuando llovía es que se sembraba. Han cambiado los tiempos por el calentamiento global y todo lo que está viniendo sobre la tierra, pero qué deleite veía, qué gozo veían en los ojos de mi padre como campesino cuando veía la lluvia caer. Y le decía a mi mamá, mira, rascaba la tierra y veía, y decía, todavía falta otro poquito que siga lloviendo, que la lluvia humedezca más la tierra de tal modo que entonces ya pueda introducir yo la semilla y pueda germinar. En este caso, la semilla de maíz para tener elote, mazorca y tener todo lo que viene a través de ese sembradío. Y esto viene a darme luz a mi entendimiento, porque dice el que siembra escasamente. ¿Por qué habrá escasez en la siembra? Bueno, pues porque la lluvia, usted como campesino en aquellos años no sabían identificar, porque así lloviera muy fuerte, tenían que ver la cantidad de humedad que dejaba la lluvia sobre la tierra para poder entonces poner la semilla. Hermanos, eso nos da una enseñanza, al menos les digo, a mí trajo un destello de luz, de entendimiento de la palabra, porque a veces hay escasez porque nosotros no nos tomamos el tiempo de que a través de nuestra búsqueda con el Señor, es la tierra de nuestro corazón, hermanos, donde se siembra la palabra, pueda ser humedecida con esas lágrimas de gratitud. Yo sé que ahorita estamos en tiempos difíciles económicos, pero hermanos, podemos ir a sembrar, pero no siendo escasos, no escasamente, sino ir a orar al Señor y derramar nuestras lágrimas y decirle, Señor, sabemos que no tenemos, sabemos que el trabajo ha bajado, sabemos que la situación está así de esta manera, y no llorar por quejarnos, sino llorar para que esa tierra sea reblandecida de tal manera, hermano, que cuando llegue la bendición pueda dar en abundancia. Entonces, quédese con eso en mente, vaya al Señor en estos tiempos de dificultad y digámosle, Señor, aquí están mis lágrimas para que reblandezca la tierra de mi corazón,
porque lo natural es un ejemplo de lo espiritual, y entonces tú puedas depositar tu semilla en mí. ¿Y cómo se va a llevar a cabo esta grande cosecha? Pues bueno, sembrando con abundancia, tomando en consideración el tiempo y la humedad, la entrega con la que nosotros, hermanos, venimos a poner la semilla, porque entonces si no hay suficiente humedad, si no ha llegado la humedad hasta la cantidad o el tamaño que debe de ser humedecida la tierra, esa planta, esa semilla que va a ser depositada no va a crecer, no va a dar fruto. Entonces, con justa razón dice aquí, el que siembra escasamente, también segará escasamente. No es culpa entonces de que Dios no nos quiera bendecir, es porque nosotros estamos sembrando siendo muy escasos. Oremos al Señor y digámosle, Padre, dame lágrimas de gratitud para humedecer esta tierra de mi corazón y poderte darte a ti a través de lo que tú me prestas en monedas literales, bendecir tu casa. Padre, te damos gracias porque tu palabra es fiel, Señor. Y aunque estamos en tiempos de dificultad, quizá los hermanos, algunos no tienen trabajo, han perdido muchísimo en este tiempo de pandemia, Padre, pero ayúdanos a no llorar de queja, ni mucho menos de murmuración, sino a ir a llorar a los pies de la cruz y regar con esas lágrimas de gratitud la tierra de nuestro corazón, Señor, para que puedas tú primero sembrar la semilla de tu palabra y de esa manera, Señor, haya en abundancia no solo la porción de la vida espiritual, sino también la porción de la vida material con la cual cada uno de nosotros tenemos el sustento. Bendice las manos que se extienden, Señor, en abundancia, y de esa misma manera retribúyeles en abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias a Dios, hermanos, por poder dar a Dios y bendecir la casa del Señor. Recuerden que estamos buscando la manera de impermeabilizar, juntando el dinero que el Señor nos esté proveyendo. Gracias por todos aquellos que lo han hecho. Rogamos a Dios por aquellos que no han podido, lo puedan hacer para que el Señor les bendiga y puedan dar a la casa de Dios. Y bueno, estoy también tomando estos minutos para agradecer, porque va unido a la enseñanza que vamos a tener hoy. Agradecer toda esta semana de EBDB con los niños. Ha sido un reto en el Señor, porque ustedes saben que siempre el tener el corazón dispuesto en medio del dolor, en medio de la angustia, el Señor se glorifica. La intención no es darnos a conocer, la intención no es qué bien lo hicimos o qué mal lo hicimos. Si lo hicimos mal, el Señor sabe y lo queremos mejorar, pero no se trata de eso, se trata de querer comunicar la palabra del Señor. Primero a los niños, agradezco al equipo de trabajo que estuvo ayudándonos. Fue un tema que de alguna manera puse en las manos del Señor, porque, hermanos, si hay algo que nos va a librar de la ansiedad, de la depresión, de todas estas cosas que nos están bombardeando por causa de la pandemia, por las secuelas que está dejando esta enfermedad, este dolor de pérdida, esta situación de aún estar vivo, pero tener secuelas en la salud y no sentirse un día quizá bien y otro día te sientes fatal. Viene a recaer en nosotros, en nuestro espíritu, un desvanecimiento. Y hermanos, lo que viene a levantarnos es precisamente nuestra gratitud, nuestra alabanza. Y no solamente a nosotros, empezamos desde los niños. Yo agradezco a Dios, quiero dar gracias públicamente a los padres que con mucho aprecio, con mucha dedicación, estuvieron mandando sus videos con sus hijos. Gracias, niños pequeños, por favor háganles saber nuestra gratitud como familia pastoral, como equipo de trabajo, a cada uno de ellos. Yo sé que los niños están hartos de estar en línea, pero bueno, hermanos, gracias a Dios por estos medios por los cuales podemos compartir y llegar hasta el corazón de los niños. Gracias, hermana Diana, por Lauro, porque estuvo mandando sus videos. Gracias, Laurito. De verdad, yo a cada uno de ellos les he dado gracias. Me emociona saber. Si hay algo que siempre está en mi corazón es que los niños también van a ser la esposa del Cordero. Sería injusto, Dios, que nada más tratara con nosotros los adultos. No, hermanos, también los niños están madurando espiritualmente hablando. También ellos están adquiriendo su crecimiento. Gracias, Diana. Gracias, hermana Gaby, por Betel, que también siempre es bien detallista. Si hay algo que decía el pastor era que le encantaba la dicción de Betel. Es una niña, como todos, muy inteligente, pero usted la ha oído, tiene una forma de hablar. La dicción la tiene tan a flor de piel que de verdad esa niña era alguien que del pastor había cautivado su corazón, igual que el mío. Y bueno, yo creo que muchos de nosotros que la hemos visto también y la conocemos desde casa, es saber que esta niña puede ser algún día, como todos los demás, un siervo del Señor desde esta edad. Gracias, Etelito. Gracias, hermana Gaby. También quiero agradecer a
a la hermana Yola por sus 2 chicas, Sami y Sofi. Gracias por estar también haciendo sus videos de sus versículos. Estuvieron en casa de su abuelita materna y bueno, ellas hicieron también el esfuerzo. Ahí también tenemos a una de sus familiares. También agradezco a Yael, hermana Bernie, gracias por estar participando, no solamente mandando los videos de Yael, que también con mucho gusto el niño le encanta servir a Dios como todos los demás, y también a la hermana Bernie participando en la escuelita de este tiempo. Y también mis gratitudes a Anita y a allá en Veracruz, Abdías, gracias muchachos porque estuvieron también al pendiente memorizando la palabra de Dios. De verdad no hay cosa más retribuyente, hermanos, que poder ver una cara, poder ver una sonrisa y sobre todo poder escuchar que la palabra de Dios fue sembrada. También estuvo participando con los textos. Algunos de mis familiares en Guerrero le pusieron también a sus sobrinos. Ellos no conocen de Cristo como muchos otros que son de la iglesia, pero también escucharon la EBDB, me comentaron, gracias, hermanas, si estás viendo esta transmisión. Y bueno, también Abigail, Héctor, en la mesita, ellos estuvieron un tiempo con nosotros, ella es contadora, y bueno, también me mandó algunos videos de sus sobrinitas diciendo los versículos, el versículo cantado. ¿Qué puedo decirles, hermanos? Estoy haciendo solamente este breve resumen para decirles gracias y muchas gracias a Dios por habernos permitido tener este tiempo, esta escuelita de vacaciones. Si Dios nos presta la vida, tendremos el material que la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, que somos de casa, tendremos el tema que ya tienen en marcha para esta EBDB, pero bueno, lo tendremos para compartirlo con los niños. Se llama Seamos Sanos, se estará dando en su escuela con las maestras en Zoom. Y bueno, hermanos, gracias. Agradezco a Arturo, a Ulises, que me estuvieron ayudando con las ediciones. De verdad es un trabajo que yo no tengo ni idea y agradezco. De verdad necesitamos manos para que nos ayuden sobre este tema. Yo sé que algunos de ustedes tienen la capacidad, involucrémonos porque, hermanos, después de esta vida ya no hay nada que hacer. Yo de verdad bendigo a Dios porque el esposo que Dios me prestó, ustedes saben cómo se apasionaba enseñando la palabra. Él no buscaba retribución alguna, ni siquiera pedía para ir a su casa de comer, que usted le diera de comer o que le diera para la gasolina. No, lo que él quería era compartir y a eso se dedicó, ese era su deleite. Entonces, él lo hizo, ahora ya no está, lo extrañamos, yo lo extraño. Era también mi pastor, me alimentaba, pero bueno, el Señor ha determinado otras cosas y yo lo menos que puedo hacer es seguir los pasos que Él me enseñó, compartir la palabra. No es que esté al 100 todavía en mi parte emocional, en la situación donde estoy extrañando, donde estoy resintiendo como familia, pero hay algo que me enseñó Él, a compartir, amar este mensaje. Y bueno, lo hago con los niños, lo hicimos con ustedes, hermanos, en las tardes. Gracias por los que se conectaron, por haber compartido estos temas. Muchas gracias. La idea es que la palabra de Dios se siga transmitiendo y de verdad con todo mi corazón. Yo estaba leyendo mucho acerca de este tema y decían, los colombianos enseñan a los niños música. Y estoy hablando música de tocar un instrumento. Veíamos al último músico que describió nuestro hermano David, gracias hasta Guamantla, la familia García, Lugo García, que es Nancy, Daina, Moshe y David. Gracias por ayudarnos porque como familia trabajaron en ello, pero el hermano nos daba el tema, aparte de una clase, con su esposa prepararon las biografías de los músicos y el último que él compartió, todos me llamaron la atención. La idea no era llenar un tiempo, un espacio, la idea, hermano, es provocar en nosotros el sentimiento de buscar y ver qué más hay detrás de estas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este hombre que él mencionó, el músico del quinto día, en la escuela dominical de adultos era Claudio Spector y dice que era un instrumentista argentino. Usted puede ver la biografía, buscarla, pero él dice que cuando hubo fracaso escolar, a él le pidieron precisamente crear una escuela de música. ¿Y quién? Para los niños. Decíamos, yo leía que los colombianos enseñan a los niños música, otros países, los americanos,
¿Quién no llega, por ejemplo, inclusive los israelitas, los judíos, tienen en su casa? Yo conocí una casa de unos judíos hace muchos años y de entrada tienen un piano en su casa y todos los niños que están en casa, que son de la familia, tienen clases de música. ¿Por qué? Porque la música es cultura, la música es arte. Hermanos, leímos a través de la Biblia y hay muchas más escrituras que nos hablan de cómo Dios estructuró músicos, cómo Dios levantó en sus tiempos a alguien que pudiera glorificarle, porque esa es la idea. Dios creó la música, Él es el dueño de la música y bueno, entonces los mexicanos, ¿qué enseñan a los niños? Hay en nuestras escuelas algo como música, muy vago el asunto y ya es, yo recuerdo aún en el jardín nos ponen a entonar cantos, eran entonces rondas muy bonitas, ahora les ponen a cantar puras cosas feas. Bueno, ¿para qué decirles? La idea con esta debe de ver a despertar el interés en el niño de crear su propio instrumento musical y ponerse a tocar y cantarle a Dios en medio de la soledad, en medio de la ansiedad que está pasando por este confinamiento. Bueno, y sobre todo nosotros adultos compaginamos los mismos temas, hermanos. Gracias, Diana, gracias, Jesús, gracias, Abdiel, por darnos la oportunidad. Gracias, Ceci, para poder hacer las lecciones. Gracias, hermana Sandra. Gracias, hermana Claudia. Alo, gracias por ayudarnos a los versículos. Hermana Eli Junior y su hijo, gracias de verdad por apoyarnos. Y bueno, si hay alguien que se me pasa, la intención no es olvidarlo, pero sí agradecerles. Y a los adultos, gracias Susi, gracias doctora Rosy por esas enseñanzas, estuvieron fabulosas. Gracias David también por tu tema. Y bueno, gracias a Dios por Maru, Alder, la familia que nos mandaron un canto. Hermanos, la idea es que entre todos entendamos y comprendamos que la música es de Dios. Y ahora yo tengo para esta mañana, este mediodía, este tiempo, precisamente en nuestra pantalla, nuestra primera ilustración, está nuestra líder internacional, cualquiera que la conoció, ella ahí era más joven, ella murió de 99 años. Fue a la casa del Señor, pero ella era un músico profesional y Dios la llamó a una edad muy joven. Ella tocaba en una orquesta para damas, para mujeres, para señoritas, en lugares muy suntuosos, donde ella podía tocar su piano, tenía relaciones con muchas personas. Ella, usted la puede ver, era una mujer espectacular antes de que viniera a ser nuestra líder y Dios la llamara. Y hermanos, no es una casualidad. Usted pudiera ver en la estructura que ella dejó en la iglesia que el Señor le permitió pastorear en Indiana, los músicos profesionales que hay ahí, gente que el empuje que ella tuvo porque ella fue músico. Cuando el Señor la llamó, le dijo que dejara su instrumento y le dio una Biblia, que tomara su Biblia. Entonces, qué decisión tan grande para ella teniendo un lugar en la sociedad, en lo que ella consideraba, sin conocer más de Cristo, más que su salvación, el tener un lugar en la sociedad. Entonces, así como tenemos biografías que vimos de autores, de músicos, que pudimos aprender en la escuela de vacaciones de los adultos, ella es una de nuestras músicos que el Señor nos permitió en vida. Por lo tanto, todo el desglose que hay a través de la enseñanza que nosotros inclusive pusimos ser partícipes como adultos en esta EBDB, viene de una revelación porque realmente ella entendía las armonías, las melodías y todos los instrumentos de cuerdas, de viento. Y hermanos, qué mejor tener a alguien que pasó por ahí en ese ámbito y que le dio Dios la estructura para poder entender la escritura. Así que qué bendecidos somos por la vida de esta mujer. No adoramos a nadie, pero sabemos dar honor, sabemos dar respeto. Aquí en México, otra de las personas que no tengo desafortunadamente con una foto para mostrárselas y que me hubiera encantado, es la hermana Mayito. Es una hermana americana también que fue compañera de la hermana Esparza en aquellos años. La hermana venía del Ejército de Salvación y bueno, es una mujer que a mí Dios me dio la oportunidad de conocerla. Ella tenía el coro de la iglesia de Zaragoza en San Pablo, la iglesia madre del movimiento aquí en México, y también era la que llevaba el coro de los estudiantes en la escuela. Ella compuso el canto de que la letra más o menos dice así: somos los estudiantes fieles del Evangelio del Señor. Con nuestras mugres formamos perlas para la nueva Jerusalén. Tenemos sangre, fuego y agua, el fundamento del Señor. Y bueno, hermanos, esa es una parte de la música y de la letra que ella hizo para el coro de los estudiantes. Sé que se entona ahora
ese canto. Somos los estudiantes fieles del Evangelio del Señor, pero también se entona el canto de Torre Fuerte es el nombre del Señor. Pero el de la letra del primero que les mencioné, de este canto lema de los estudiantes de la escuela bíblica, es precisamente, ella lo compuso. La hermana tocaba en era una música profesional, según su biografía, que había tocado en sinfónicas antes de venir al mensaje del camino crucificado y ser compañera y amiga en el seminario con la hermana Graciela, que es nuestra líder nacional aquí en México. Así que era una mujer profesional en el tema. La hermana Mayito, era un deleite cuando empezaba a armar el coro. A mí me tocó ser contralto, nos ponía a hacer la prueba de voz para poder ubicarnos contraltos, sopranos y todo eso que llevan las voces en una orquesta. Y pues de plano había estudiantes que algunos les decía, solamente abre la boca y muévela, pero no emita sonidos, porque decía que ya estaba aprobado con un 10 en el área de coro, porque ella llevaba el coro, teníamos nuestra blusa blanca, nuestras faldas color lila, y bueno, era todo un espectáculo estar en el coro con la hermana Mayito. ¿Por qué les digo esto? Porque personas como ellas, la hermana Hicks a nivel internacional, la hermana Mayito aquí en México con la hermana Esparza trabajando, dice que cuando ella trabajó con la señorita Esparza, la hermana Mayito ella tocaba precisamente el violín y el acordeón. Entonces, ella tocaba y de esa manera atraía a la gente para que les hablaran de salvación. Entonces la música es poderosa, hermanos. Ojalá que usted haya valorado, haya tomado en Dios una visión más amplia de este tema. Esa era la intención. Esa es la intención, dar a conocer a Dios. Y bueno, sobre de ello quiero mostrarles a continuación este tema. Está en el Salmo 34. Se llama La escalera de adoración en el Salmo 34. Quiero decirles que esta es uno de los temas últimos que el pastor, el esposo que Dios me prestó, el pastor que nos prestó en vida, dejó preparado y ya no lo compartió. Y lo encontré en la computadora. En algunas partes lo terminé porque lo dejó casi terminado en las diapositivas que él preparó, que fueron pocas porque realmente son pocas, pero me llamó la atención y eso fue precisamente durante el tiempo de poder vislumbrar un tema y ponerlo en las manos de Dios en relación a la EBDB para los niños y que bueno, Dios me permitió decir, vamos a hacer también para los hermanos adultos. No era perder el tiempo, no era tenerlos más ahí en una transmisión, de verdad no, hermanos. Yo lo único que en Dios queremos es que usted y yo sigamos aprendiendo de Él. Y bueno, es ahí donde quiero compartir esta enseñanza que el pastor debió haber compartido con nosotros, tenía en su corazón. Pero bueno, él está en casa ya, está con el Señor y sé que lo haría de una manera estupenda, pero permítanmelo hacer a mí a través de la palabra del Señor. Y hermanos, la palabra del Señor nos enseña, hemos aprendido que todos los salmos que David, la mayoría de ellos compuso y escribió, pues se fueron escritos en tiempos de dificultad, en tiempos de solicitud, en tiempos de persecución, en tiempos de desbordamiento, de gratitud. Hermanos, cada uno de ellos refleja la situación en la que estaba el personaje, en este caso, la mayoría de ellos. Vuelvo a decir, el rey David, que lo aprendimos en un tema, ese rey virtuoso, capaz, que se inspiraba en la naturaleza. Y bueno, mucho que decir ahí. Pero, hermanos, todos los salmos tienen un trasfondo bellísimo. Pudimos ver en parte el 150, el 81 y ahorita quiero tocar solamente una porción de este Salmo 34. Espero que nuestros corazones sean bendecidos. Esa es la intención. La palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 8, 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿La verdad sobre qué, hermanos? La verdad sobre este tema nos va a hacer libres. Le ha hecho libre el tema de la música que fue una pequeña cápsula a través de esta semana. Claro que sí, a mí me ha hecho libre, porque su verdad, la verdad de Dios, ha venido a mi entendimiento en una nueva dimensión. Ahora en la experiencia de la viudez, ahora en la experiencia de la soledad, ahora en la experiencia de lo que está pasando y lo que estamos viviendo como iglesia, como familia. Hermanos, ha traído una nueva verdad.
y me ha hecho libre, me ha dado esa libertad, porque es lo que dice esta porción. Y entonces el Salmo 34 también nos enseña una escalera de adoración. Ahora, ¿qué es una escalera? Nosotros tenemos una escalera aquí en la tierra, vemos porque en casa tenemos una escalera tal vez para subir a la segunda planta de la casa, qué sé yo. Hermanos, pues esa escalera usted la baja y la sube las veces que necesite. Bueno, es por eso que esta escalera de la palabra de Dios de adoración en este Salmo 34 nos va a dar la libertad, nos va a hacer libres, porque es una verdad que podemos recorrer, subir y bajar las veces que sea necesario. Esa es la intención. Entonces, yendo a la palabra de Dios en el Salmo 34, vamos a comprender esta verdad y vamos a entender cómo vamos a subir las veces que sea necesario a subir y bajar esta escalera para adorar. Y nos los enseña este Salmo 34, dice, del 1 al 4, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, oiránlo los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una. Bueno, ahí están subrayadas los primeros 5 escalones de esta escalera de adoración, de esta escalera de alabanza, de gratitud, porque todo nos va a llevar hacia un punto, hacia un destino, hacia alcanzar lo máximo. Y en este caso comienza diciendo, están subrayadas. La primera es bendecir, la segunda es alabar, la tercera es gloriarse o dar gloria, la cuarta es engrandecer, la quinta es ensalzar. Esta es la escalera y lo vemos ya en la siguiente ilustración. Hasta ahí se quedó mi esposo, hasta ahí tenía en su máquina esta información. Y quiero que veamos que la primera entonces de este Salmo del 1 al 4, del 34, del 1 al 4 dice, bendeciré, alabaré, gloriaré, engrandecer, ensalzar, y luego la parte final dice, unidos. No lo está en el versículo del 1 al 4, lo vamos a ver ahorita. Y entonces la palabra bendecir, para que esta escalera empiece su ascenso, hermanos, comienza con la palabra bendeciré. Esta palabra en hebreo es barak, significa doblar la rodilla. En lo natural, si nosotros estamos hincados, tomamos fuerza a través de esa posición para poder levantarnos y poder entonces tener la capacidad de caminar o de irnos o nada más de levantarnos, de erguirnos. Entonces, no olvidemos que nuestro primer escalón para adorar a Dios es doblar nuestras rodillas. ¿Qué es doblar nuestras rodillas? Es postrarnos, es ser agradecidos con Dios desde un inicio. No importa por dónde estemos pasando, no importa la circunstancia que estemos viviendo en este tiempo, nuestro deber no es estar de pie, sino es estar de rodillas. Hermanos, el enemigo no nos va a ver cuando nosotros estemos de rodillas. Es más, se sabe que cuando uno está de pie y se cae, el golpe es más fuerte por la altura en la que estamos o es más doloroso. Pero cuando estamos hincados y nos caemos, ¿qué más nos puede doler, hermanos? Ya estamos de rodillas. Entonces, eso debe quedar muy marcado en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos está diciendo, bendeciré. Usted revise en su Biblia solamente este salmo, el Salmo 34, porque la connotación o lo que tiene el contexto de esta porción nos enseña por qué debemos estar de rodillas. Nuestro español en el versículo 1 dice, bendeciré, y es dobla tu rodilla a Jehová en todo tiempo. Ten esa posición para que te puedas impulsar y te puedas levantar. La circunstancia en la que estamos viviendo, hermanos, nos tiene noqueados y decimos, ya no puedo. Bueno, hermano, de rodillas es el único lugar seguro para que tú puedas estar de pie ante las circunstancias de la vida. Es de rodillas, postrado delante del Señor, dice, en todo tiempo, arrodillado en una actitud de sumisión delante del Señor a su soberanía, hermanos, en todo tiempo. No solamente cuando nosotros sintamos o querramos, no, sino estando en esa posición sabemos que vamos a tomar nuevas fuerzas para poder tener el impulso de seguir al siguiente escalón.
Si no estamos de rodillas bendiciendo a Dios, reconociendo su soberanía, reconociendo su autoridad, no tendremos ese impulso para para continuar con el siguiente escalón. Y dice, el tiempo que sea necesario, bendice, ponte de rodillas delante de Jehová durante el tiempo que sea necesario. Hermana, ya llevo mucho tiempo de rodillas. Hermano, sigue bendiciendo ahí a Dios. Reconoce lo que es el soberano, porque eso te va a dar impulso para el siguiente escalón. Y luego dice, su alabanza será siempre en mi boca. No dice, su alabanza es el segundo escalón. No dice, su alabanza será de pronto, de algunas veces, en algunas ocasiones, cuando solamente esté en el lado del placer. No dice, su alabanza será siempre en mi boca. No se va a apartar. Miren que si hay algo que no se aparta de nosotros en este tiempo de pandemia, es la queja, ¿verdad? Siempre estamos quejándonos porque nos falta, porque ahora sí de plano decimos, ¿qué vamos a hacer? Estamos perdidos, estamos acabados. Pero dice, no debe haber lugar para la queja, más bien debe haber lugar para la alabanza. ¿Dónde? En nuestra boca. Porque ¿qué hay en nuestra boca, hermanos? Es el aliento de Dios. Decíamos en alguna enseñanza que en la nariz y en la boca es por donde nosotros podemos respirar el aliento de Dios. Entonces este salmo está diciendo, este segundo escalón, después de estar hincados, postrados, reconociendo su soberanía todo el tiempo en el placer y en el dolor, entonces vamos a tener una alabanza que no se va a apartar de nuestro aliento, de lo que sale de nuestra boca. Miren, así como de pronto pasa algo en nuestra vida, no sé si le sucede a usted, pero va caminando y de repente se tropieza con algo. Lo primero que sale de usted, ¿qué es? No es una frase donde nos ofendemos a nosotros mismos. Qué tonto soy, qué bárbaro, qué tonto fui, que me resbalé. Nosotros mismos nos agredimos y el primer aliento que sale de nuestra boca no es una palabra de ay, ten cuidado, no te vayas a lastimar. No, nos ofendemos a nosotros mismos. Eso sí, nos ofendemos, pero no nos gustan que los demás nos ofendan, ¿verdad? Entonces, hermanos, la alabanza de Dios debe de estar en nuestra boca, es el segundo escalón, llena de la alabanza de Dios. No el aliento para quejarnos, sino el aliento que Dios nos da para alabarlo, para bendecirlo en nuestra boca. Y luego este salmo continúa diciendo, en Jehová se gloriará mi alma, el tercer escalón. Nunca olvidemos que el primero tiene que ser de rodillas para tomar el impulso y empezar a subir los siguientes escalones. Y el tercer escalón dice, en Jehová se gloriará mi alma. Oiránlo los mansos y se alegrarán. Miren, hermanos, sabemos que gloria es deseo. Los artistas, los que se promueven en alguna parte, en alguna plataforma, tienen gloria porque todos los desean, quieren parecerse a ellos. Cuando nosotros le damos gloria a Dios, cuando nosotros tenemos la gloria de Dios en nosotros para bendecirlo, para alabarlo, hermanos, eso va a provocar en otros el deseo de lo que tú tienes. Si tú alabas y bendices a Dios, lo glorificas, estás en este escalón, es la gloria de Dios manifestada en tu gratitud, de tal manera que aquí dice esta porción, oiránlo los mansos y se alegrarán. Alguien más, hermanos, alguien más te verá y anhelará tu forma de ser, porque te ve que eres una persona que en medio de lo que estamos viviendo, de alguna manera tú estás diciéndole, Señor, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres poderoso. Esa es la escalera de adoración que vamos a subir y a bajar las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque Dios merece toda nuestra alabanza, toda nuestra gratitud. Entonces, alguien alegró nuestro corazón cuando vimos que estaba en la prueba y lo que salió de él fue alabanza y gratitud. Y entonces deseamos parecernos a esa persona. ¿Por qué? Porque él ha glorificado a Dios y Dios ha puesto su gloria en esa persona de tal modo que cuando la vemos decimos, yo quisiera ser como él, porque esa alabanza que procede de la gratitud de un corazón así hace que nosotros también al oír la alabanza también queramos alegrarnos igual que ellos. En otras palabras, es contagiosa. En otras palabras, cabalgamos sobre la alegría, la gratitud de otra persona. Que alguien más cabalgue sobre la gratitud de nuestro corazón. ¿No creen que sería emocionante que la familia en casa que nos ve son los primeros a los cuales les vamos a predicar y nos vamos a mostrar
digan, yo me quiero parecer a mi mamá, yo me quiero parecer a mi tío, a mi primo, porque lo veo que cuando le pasan cosas, él glorifica a Dios, él bendice a Dios. Hermanos, esto es tan importante porque es la manera que debemos subir y bajar cada vez, cada vez, cada vez. Y de esa manera estamos alabando, estamos bendiciendo, estamos adorando a Dios, de tal grado que la escalón número 1 comienza de rodillas y entonces vamos ascendiendo, vamos subiendo más hacia lo que queremos alcanzar en nuestra adoración a Dios. Luego entonces el versículo 3 dice, engrandeced a Jehová conmigo. El cuarto escalón habla de engrandecer. Vamos a llevar nuestra alabanza, nuestra adoración más arriba, aún más hacia lo alto. Pero ahí dice que ya tiene que ver la hermandad, porque está diciendo, conmigo y ensalcemos a una su nombre. Está involucrando. Primero es una parte, hermanos, de rodilla, una parte de alabanza, una parte de glorificar a Dios de manera individual. Pero en este escalón, ya que es el cuarto, tiene que ver con alabar, engrandecer, hacer su nombre, ponerlo en alto, expanderlo sobre los cielos con nuestra gratitud. Entonces ya no somos solo nosotros, sino tiene que ser con la hermandad. Dice este salmo, engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos. El siguiente punto, hasta ahí en el versículo 4, que dice el quinto punto es ensalcemos. Ya estos dos puntos, después de los primeros tres, tienen que ver con la hermandad. Yo no sé usted, pero en los tiempos que teníamos nuestras oraciones, los días viernes, podíamos orar y como ya empezábamos de manera individual, ¿sí? ¿Recuerdan? Extrañamos esos tiempos, Dios nos ayude a tenerlos nuevamente, pero ahí donde estamos, hermanos, ahí donde estamos, en estos tiempos, las maestras han nacido en su corazón empezar a tener tiempos de oración en Zoom, con la plataforma de Zoom, en un horario y yo agradezco a Dios por el corazón de ellas que ha sentido esta necesidad. ¿Por qué? Porque en hermandad, entonces vamos a buscar a través de esta plataforma estar unidos. Nosotros como pastores, como pastora, estoy unida los días viernes en hermandad, en oración, con el grupo de la Ciudad de México. Los que dirigen la oración es el hermano Yamada, la hermana Satoko, y no saben cuánta bendición tenemos, porque en realidad cuando ya uno glorifica el nombre del Señor como hermandad, tiene otro nivel. Dice, la palabra engrandecer se traduce, expande, extiende el nombre de Dios, hazlo más conocido, hazlo más grandioso, y de eso no solo lo podemos hacer nosotros como individuos, sino necesitamos a los demás. Usted dirá, pero bueno, yo no puedo hacer algo así en una plataforma porque yo ni sé ni cómo entrar ni cómo salir. Bueno, ¿estás tú en tu casa solo? ¿Tienes alguien cristiano a tu lado? Y si no, hermano, es tiempo de que digas, tengo cuerpo, alma, espíritu, y voy a pedirle a otro hermano allá que estemos orando a una misma hora y con ese mismo espíritu, hermano, estén adorando y bendiciendo a Dios. Hay tantas cosas que podemos hacer a pesar de que el diablo nos ha limitado a través de esta pandemia. Hermanos, engrandezcamos el nombre del Señor. Juntos todos, como hermanos, como un solo cuerpo, hagámoslo de la manera que Dios le muestre. Pero dice este salmo, una escalón cuarto y quinto, engrandeced y ensalzar, dice, a su nombre, llamados para adorar como una sola hermandad. Y para ello necesitamos la ayuda de nuestros hermanos, para que juntos podamos poner el nombre de Dios muy en alto, extenderlo de tal forma que se haga mega grande. Les decía, los viernes que teníamos de oración, era unas bendiciones hermosas, porque podíamos ver que comenzábamos nosotros, pero después ya nuestra alabanza era con los que estábamos en esos momentos levantando el nombre del Señor. Bueno, no tenemos ahí espacio para tener pensamientos acusatorios, para sentir enojo, odio, envidia. No hay lugar, porque ahí ya nada más usamos la hermandad no para pelearnos unos con otros, sino para bendecir el nombre del Señor. Y luego entonces podemos ver en el siguiente versículo que dice, busqué a Jehová y él me oyó. Busqué a Jehová y él me oyó. Qué hermoso entonces saber, después de que nosotros en esta escalera de bendecir, alabar, gloriarse o glorificar, engrandecer, ensalzar, todos unidos como una hermandad. ¿Y cuál es el resultado? Es que vamos a buscar a Jehová, dice este salmo, en el versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y libróme de todos mis temores. Hace poco la hermana Susi, la pastora Susi, nos enseñó todo un tema
acerca de los temores básicos del hombre: temor a la pobreza, temor a la vejez, temor a la crítica, temor a la pérdida de amor, temor a la enfermedad, temor a la muerte y temor a fallar o al fracaso ante los ojos de este mundo. Bueno, todo un tema que pudimos ver. ¿Saben? Esta porción dice: cuando yo busco al Señor después de estar todos unidos en esta escalera, ¿cuál es el resultado? Todos mis temores, no importa. Primero van a ser del el escalón número 1 al escalón número 3, va a ser de manera individual, pero después el cuarto y quinto son en la hermandad. Es una balanza individual y en hermandad. Y entonces viene una unidad. Y cuando estamos en esa unidad, hermanos, el resultado es que cuando tú buscas al Señor, ahí ya teniendo esa unidad en el Espíritu, dice que el Señor va a librarnos de todos nuestros temores. ¿Cuáles son nuestros temores? Ya estos que les mencioné, que nos compartieron, pero también hay temor en estos días de perder tu empleo porque la cosa se está poniendo más difícil. Temor quizá a perder un tiempo más en tu escuela. No sé cuántos temores hay. Hay muchos en nuestro corazón. Entonces, digámosle al Señor, busquémoslo. Y lo más importante es que dice: y Él me oyó. Hermano, los oídos del Señor están atentos a escuchar nuestra búsqueda. Después de que la adoración ha llegado a la cúspide, hermanos, el Señor está dispuesto porque ya ve la unidad y entonces Él va a inclinar su oído en medio de nuestros temores y Él nos va a librar, porque Él nos va a dar la victoria, Él nos va a levantar. Gracias a Dios no tenemos por qué preocuparnos. Sí, hay muchos motivos, hay muchas razones, pero el Señor ha escuchado, dice: busqué y Él me oyó y me libró. Así es como vivimos todos hoy en estos días. En el versículo 5 dice: a Él miraron y fueron alumbrados y sus rostros no se avergonzaron. ¿A quién? A Él. Entonces también nuestros ojos estarán puestos en Él. Seremos alumbrados y dice: no serán avergonzados. Hermanos, cuando nosotros somos alumbrados, hay luz en nuestro interior por causa de la palabra, nosotros vamos a vivir una vida llena de luz y no va a haber lugar para la vergüenza. Mira, ¿cuántos de nosotros salimos a la calle o vamos por ahí y alguien nos dice: tú eres diferente, ¿verdad? Porque llevas luz en tu interior. Es la luz de la palabra de Dios que nos ha transformado, nos ha hecho diferentes, de tal modo que la gente nos ve y nos dice: tú tienes algo diferente, ¿verdad? Tú debes de ser cristiano. Hoy pasé una experiencia así en el mercado y gracias a Dios la persona con la que estaba platicando me decía: sí, es que se ve la diferencia en su manera de hablar, en su manera de expresarse, en su manera de vestir. Entonces, hermanos, dice: a Él miraron y son alumbrados y sus rostros no se avergonzaron. Hermanos, ¿tú te avergüenzas de ser cristiano? ¿O tú realmente cuando vas en la calle te dicen: eres alguien diferente porque demuestras que la luz ha venido a tu interior y ese es un reflejo en el exterior? Luego entonces dice el versículo 6, este pobre clamó y oyóle Jehová. No dice este rico, dice este pobre. Necesitamos tener una condición de pobre. ¿Cómo lo logramos? Cuando hemos empezado a subir esa escalera de rodillas, primero postrados, reconociendo que Él es el soberano y luego avanzando en cada uno de estos escalones. Este pobre clamó y ¿qué creen? El Señor lo oyó. Muchas veces estamos ricos de muchas actitudes en nuestro corazón y el Señor quiere que nosotros seamos humildes y seamos pobres. Reconozcamos, hermanos, reconozcamos qué riquezas podemos tener. Las riquezas son de Dios, nada es nuestro, todo es prestado. El esposo, los hijos, la familia. Si hay algo que yo aprendí en la vida matrimonial y en la vida con el pastor, es de que, aunque fuera más larga la frase, es los hijos que Dios me presta, el pastor que Dios me presta, la esposa que Dios me presta. Aunque sea más larga la frase y gastemos más saliva, hermanos, eso demuestra nuestra pobreza. No somos dueños de nada, absolutamente. Y cuando tengamos esa actitud, vamos a decir al Señor, como dice esta porción, este pobre clamó, este pobre, inclusive en gratitud, en alabanza. Hermanos, nosotros no podemos ni bendecir, ni alabar, ni glorificar, ni engrandecer, ni ensalzar a Dios por nuestra cuenta. O sea, los tres primeros escalones de manera individual y los otros dos en manera colectiva
en la hermandad no son nuestros. Solo Dios pone en nosotros el querer y el hacer de su buena voluntad. Nosotros no tenemos ni fuerzas para hincarnos, porque aún hincados, la actitud muchas veces de nuestro corazón es arrogante. ¿Sí? No tenemos fuerza en medio de la dificultad para bendecir a Dios, para alabarlo, para crear gloria a su nombre y que otros también sean bendecidos por la alabanza que sale de nuestro corazón en los tiempos de dificultad. Entonces, seamos pobres delante de Dios, reconozcamos ni siquiera el bendecirte, Dios, ni siquiera el alabarte, el engrandecerte, glorificarte, viene de mí. Por mí mismo yo no tengo la fuerza para hacerlo, pero todo viene de ti. Tú eres el que pones en mí el querer y el hacer de bendecirte y de alabarte. Y luego por último dice el ángel de Jehová, antes de ir al 7, este pobre clamó y oyólo Jehová y librólo de todas sus angustias. ¿Cuáles son las angustias de nuestras vidas en este tiempo, hermanos? Son muchas, pero debemos reconocer nuestra pobreza. Yo no puedo decirle, Señor, esto me está doliendo, me está calando, me está llevando hasta el suelo. Señor, no puedo ni siquiera decirte gracias. Pero, Señor, no es mío el darte gracias. Pon en mi boca la gratitud que necesito tener para ti. Y luego entonces dice, el ángel de Jehová. Es un versículo que repetimos a veces solo por decirlo, como para protegernos como un amuleto, que no debiera ser así cuando vamos a dormir. Dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y voy hasta el versículo 17. Clamaron los justos y Jehová oyó y librólos de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán asolados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán asolados cuantos en él confían. No serán. La palabra asolados para nosotros en el español es precisamente asolados, pero en el hebreo es ser culpables o arruinados. No serán culpables, no serán arruinados cuantos en él confían. No tendrán falta de consuelo aquellos, hermanos, que nos presentamos delante del Señor y somos redimidos de nuestra ruina, somos redimidos de nuestras culpas, de nuestro asolamiento. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a subir y a bajar en esta escalera de adoración. Y eso nos da unidad. Esto nos lleva hasta el último punto. Y el diablo siempre va a estar peleando con nosotros porque lo que él no quiere es que nosotros glorifiquemos. Él no quiere que nosotros, para empezar, iniciando con el primer escalón, nos pongamos de rodillas. ¿Por qué? Porque inmediatamente nos ponemos nuestro trono, nuestra corona de juez y empezamos a juzgar la situación por la que Dios nos está llevando. Hermanos, esto no es fácil. Si hay alguien que puede decirles que esto no es fácil, soy yo. Pero quiero decirle, sí quiero subir por esa escalera de adoración, porque al final, el día que lleguemos a la casa de Dios, todos sabremos de estar en esta sinfonía celestial, glorificando, bendiciendo a Dios. Y si aquí no lo aprendemos a hacer, hermanos, pues no sé qué vamos a ir a hacer allá. Tuvimos tiempos muy hermosos, no nos vamos a quedar con el ayer por ese sentido, pero busquemos la manera de llegar a este punto todos los días y en cada momento de nuestra vida. Reconozcamos nuestra pobreza, digámosle, Señor, aquí estoy, quiero alabarte, quiero glorificarte, y que otros vean, no por mi condición quizá ahora de viuda, no por mi condición ahora de quedarme sola en esta vida, sino por mi condición de que tú eres el dueño y que yo reconozca, Señor, que en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad, Señor, a ti la gloria, a ti la honra. Hermanos, es hermoso estudiar un salmo, y bueno, este es un salmo que mi esposo quiso compartir y pues el Señor ya no le permitió. Gracias a Dios porque podemos vislumbrar este salmo en este tiempo. Oremos y demos gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que no sabemos cómo alabarte, cómo bendecirte, pero hoy hemos aprendido que lo podemos hacer de rodillas para tomar el impulso y poder subir los siguientes escalones de gratitud, de alabanza, de ensalzamiento, Señor, de engrandecimiento a tu nombre. Ayúdanos, danos sabiduría cómo hacerlo en hermandad, pero primero enséñanos a hacerlo de manera individual,
Quita la riqueza de nuestro corazón y danos la pobreza de entender que no somos dueños de nada, absolutamente de nada, Señor. Nada es nuestro, nada nos pertenece, Padre. Y el único motivo por el que estamos aquí en la tierra es para bendecirte, es para darte a conocer a aquellos que están blasfemando, aquellos que están, Señor, vociferando en contra de ti por estos tiempos que están pasando. Padre, ayúdanos a subir por esta escalera de adoración a tu nombre. Guíanos, Señor, en esta tierra, lo que nos falta, lo que vivimos hoy, cada uno de tus hijos en el lugar donde se encuentran. Gracias por tener tanta instrucción. Ayúdanos a abrazar tu mensaje, ayúdanos a vivirlo. Por causa de Jesús te lo rogamos. Gracias, Padre. Sé tú, Señor, con cada uno de nosotros a través de estos tiempos. Enséñanos a vivir día a día. Enséñanos a aprovechar nuestros días hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos en la tarde con la ayuda del Señor. Gracias por estar aquí. Que el Señor les bendiga. Les amamos.